invirtieron y atención que la lucha es por el tercer lugar porque Valladolid no tiene problemas a pasar 125 metros para los últimos 100 metros. Ahora se invirtieron y atención que la lucha es por el tercer lugar porque Valladolid no tiene problemas a pasar. Historia sobre Ruedas es un espacio pensado para acercarse a la trayectoria y vida de dos glorias del ciclismo colombiano que durante las décadas del 80, 90 y 2000 dejaron huella en los escenarios nacionales e internacionales. En este espacio, más que reconstruir los logros deportivos, queremos acercarnos a cómo se vivió el entrenamiento en el cuerpo, cómo se vivió esa relación con el entrenamiento, cómo se transformaron sus formas de preparación física, mental, psicológica a lo largo del tiempo y qué significó en términos personales y deportivos el tránsito hacia el retiro. Nos encontramos en Duitama, en el pueblito boyacense. Somos estudiantes de Cultura Física y Deportes de la Universidad Inca de Colombia. El equipo está conformado por Lina Marcela Cabra Soto, Ivonne Carolina Rondón González, Juan Sebastián García Cerrato, online, José Wellington Chávez, online, Hernán Fernando Cortés Clavejo, online, y quien les habla, William Guillermo Jiménez Angelo. Las dos glorias que estamos aquí presentes son Víctor Ángel Becerra Castro y José Daniel Rincón Quintana. Bienvenidos a este episodio. Bienvenidos. Víctor, cuéntenos de sus logros. Bueno, sí, para todos, cordial saludo. Soy Víctor Ángel Becerra Castro. Me inicié desde muy niño en el ciclismo. Fui atrapado de que tengo mucha razón por el deporte, inquieto siempre por el deporte, por toda la actividad del deporte de atletismo, baloncesto, fútbol, y en especial en el ciclismo, ¿no? Siempre me llamaba la atención el ciclismo sin saber que el ciclismo fuera como un deporte que se practicara, que hubiera competencia en el ciclismo. Siempre me anhelaba me llamaba el montar en bicicleta, y de ahí desde muy niño inicié. A la edad de los 13, 14 años fui a mi primera carrera de ciclismo, y pues digamos, con gran talento y resultados para este deporte. Ya empecé con prejuveniles, juveniles, logré ser campeón de la Vuelta del Porvenir, ganar los premios de montaña. Cuando eso le corría en bicicletas de turismo, que era un solo piñón, fui también campeón en varias carreras en esa modalidad de turismo. Estuve nacional de turismeros compitiendo en Bogotá, cerca de 400 ciclistas. Logré quedar en quinto, después pasamos a Vuelta al Porvenir, donde fui tercero, campeón de Vuelta a montaña. Empecé a hacer campeonatos nacionales, seleccionado por la Federación de Boyacá, campeón de unas futuras estrellas, campeón de la Vuelta al Sur, campeón de varias carreras en Boyacá y Cundinamarca. En este momento son tantas carreras que hice que pues, no recuerdo uno exactamente cuántas logramos ganar y etapas, pero muchísimas etapas. Yo creo que corrí al menos por lo menos unas 2000 etapas en la pintura. Oh, muchísimo. Pues muchas, Muchas. el gran número que logramos ganar, ¿no? Y lo más importante para mí fue haber sido el primer colombiano que logra una medalla en el ciclismo de ruta para nuestro país, para Latinoamérica, ¿no? Fui en el año 1995, logré obtener medalla de bronce para Colombia en el ciclismo de ruta. Digamos, pasar uno por el deporte del ciclismo, somos muchos que pasamos, pero dejar huella es lo más importante, y creo que eso fue lo que marcó mi hoja de vida, mi historia. Soy medallista del Campeonato del Mundo en la prueba de... Muy bien, y damos la voz a José Daniel Rincón Quintero. Cuéntenos de sus logros de trayectoria. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo mío viene más bien de una tradición, digamos que familiar. Mis hermanos mayores, mi hermano especial, Rodríguez, que fue quien inició el tema del ciclismo. Nosotros de pronto, por seguir los pasos a él, decidí también incursionar en el ciclismo, de los cuales inicié en la edad de los 15 años. Gracias a Dios tuve la fortuna de pasar por todas las categorías, dando buenos resultados, dando las carreras más importantes de cada categoría. Tengo también la fortuna de haber corrido 16 vueltas a Colombia,
de ganar el campeonato nacional, el campeonato panamericano, de haber dado el salto a Europa y de haber corrido por uno de los ciclistas más importantes de la época, como Lanzas. Y bueno, pues afortunadamente el ciclismo es un deporte muy bonito que nos dio pues, muchas alegrías, que podíamos en el corazón y que pues aún todavía cuando podemos salimos a verlo a la camiseta. Oh, Ay, genial. más que estar aquí entrevistando, tenemos ese orgullo nacional y sentirnos honrados de compartir aquí con dos compañeros, con dos seres humanos de tan gran calidad, de tanto gloria para nuestro país. Bien, en el campo de las ciencias del deporte, el entrenamiento suele entenderse como un proceso de adaptación progresiva del organismo frente a cargas específicas, y de hecho así lo define el American College of Sport Medicine en el 2021. Este proceso no se limita solo a lo fisiológico, sino que implica también transformaciones integrales en la persona que entrena, ¿sí? Va subiéndose a lo largo del tiempo diversos cambios y diversas transformaciones que se van viendo reflejadas en el cuerpo, en lo emocional, en lo psicológico y en lo biológico, y obviamente cambia la relación con el esfuerzo, con el cuerpo. Por lo tanto, se trata de organizar acá esta intervención en tres ejes: la vivencia del entrenamiento, la relación con el cuerpo durante su alto rendimiento y el proceso que hoy en día se conoce como desentrenamiento, pero que en la década de los 70 le llamaban detraining. Vamos entonces a dar paso al compañero Hernán Fernando Cortés Clavijo, indagando por la trayectoria y el contexto del entrenamiento de nuestros dos compañeros y deportistas de gloria nacional. Bueno, profes, un saludo para todos. Agradecer al profe William, a la profe Ivonne, a la profe Lina por compartir y por hacer realidad esta conversación, al profe Víctor, al profe Daniel por aceptar esta invitación de nuestro gran grupo que tenemos, y también al profe Giovanni por meternos en este nuevo mundo que yo no tenía experiencias, nunca había hecho una cosa de estas. Entonces, empecemos, ¿cierto? Lo que buscamos como con este episodio es comprender cómo vivieron y cómo empezaron esa trayectoria de entrenamiento y de entrenamiento deportivo, ¿sí? Desde la teoría del entrenamiento, eh, se dice que es un resultado de procesos a largo plazo, construido a partir de experiencias progresivas y acumulativas. Por allá en el 2009 nos dice un señor Bompa que plantea que el desarrollo deportivo no ocurrió de una manera inmediata, sino con un proceso sistemático que se consolida con el tiempo y con el entorno donde cada uno de nosotros vivimos. ¿Sí? Diciéndole otras palabras, para llegar al nivel donde ustedes llegaron, eso no se hace de un momento a otro. El cuerpo y la vida se logra de poco a poquito, de paso a paso, ¿cierto? Eh, entonces me gustaría saber de parte del profe José Daniel, cómo empezó esa relación con el ciclismo y aparte qué significaba en esa época, en esos momentos de su vida, empezar a entrenar el ciclismo. Bueno, muchas gracias. Profe. El tema del ciclismo para mí, pues, como ya lo dije, se inició por un tema familiar. De pronto por ver a mi hermano madrugar a entrenar, por verlo triunfar, porque en ese momento, pues, él estaba pasando por sus mejores momentos, donde tenía mucho reconocimiento, mucho triunfo. Eso me llamó a mí la atención. Pero para iniciar el ciclismo, pues, primero hay que iniciar, digamos que, haciendo unas bases, haciendo una parte técnica, cogiendo la bicicleta como un juego, aprendiendo lo que es el dominio, el manejo de la bicicleta para poder uno ya salir seguro a un entrenamiento, que eso fue lo que se hizo en ese tiempo con algunos festivales de ciclismo con los que habían en nuestra ciudad para iniciar. Y así pues iba uno mejorando tanto su parte técnica como su rendimiento. Entonces ya de ahí empezamos un poco más serios los entrenamientos, ya tenían pruebas más importantes, más exigentes, entonces pues ya tocaba
empezar a entrenar a sí mismo, pues un poco más definido el entrenamiento. Ya pues se basaba uno con la ayuda de los entrenadores de la escuela de ciclismo o con la ayuda de mi hermano que estaba uno aconsejando y pues gracias a eso ya empezamos a tener un mejor rendimiento y a dar resultados de triunfos y a lograr llegar a equipos y ya pues ahí fue donde ese fue nuestro inicio para poder tener unos buenos resultados y mantener tanto tiempo sobre eso. Gracias. Y a don Víctor, ¿y a usted qué lo motivó para montarse en una bicicleta? Bueno, no, eso nace conmigo, digamos, desde que tengo uso de razón, nació el deporte del ciclismo. Siempre anhelaba tener una bicicleta, gracias a Dios, pues la ayuda de mis padres de comprar la bicicleta y darnos ese gusto como del anhelo de uno de niño, ¿no? Tener una bicicleta y poderla montar. Ellos, digamos, viendo que ese gusto y esa pasión que yo sentía por el ciclismo, me compraron, bueno, les cuento, la bicicleta y zapatillas de ciclismo, ¿no? Que era, no me las quitaban ni para jugar fútbol. Era un lujo, me imagino en esa época, ¿no? ¿Perdón? No. Ah, sí, claro, no, era el único del pueblo que contaba con unas zapatillas de ciclismo y me las colocaba para ir por la leche, ir a hacer los mandados, a comprar el pan, entonces me mandaba por el pan y lo primero que hacía era colocarme las zapatillas y salir en la bicicleta a hacer el mandado y con cronómetro, ¿no? Contabilizado los mandados. Pero a diferencia de el inicio de lo que nos cuenta Daniel, lo mío fue más por descubrimiento, todo lo que se hace en un ciclo de aprendizaje, de iniciación en el deporte. Por ejemplo, el caso hablábamos del hermano de Oliverio, de Daniel, que era Oliverio Rincón, el ciclista más famoso de la época, y yo iba entrenando, iba por la carretera o veía que él bajaba por el pueblo mío, sabía que tenía que devolverse por ahí, y por tanto yo me alistaba, iba a encontrarlo por el camino y detrás de él, eso, irme a la rueda de él, sí, entonces, para medirme a ver cómo estaba al lado de él. Claro, no sé si lo alcanzaba. Sí, hasta dónde la aguantaba o sea, son cosas que va haciendo uno por descubrimiento realmente. Excelente. Es decir, por lo que nos está contando aquí, estas dos grandes glorias del ciclismo colombiano, lo que queda claro es que el rendimiento y el alto rendimiento no empieza en las élites, sino que empieza desde abajo, en las decisiones personales que toman, en las propias exigencias que se imponen, motivado por un gusto, por una emoción, por tradición familiar, por un hobby, podríamos decirlo hoy en día, pero que también juega con el contexto y con lo que tiene el entorno para poder ir avanzando y dando, cumpliendo, o más bien, moldeando poco a poco ese sueño que quiere. Y realmente ese es el sentimiento que vino ahorita. Es decir, sí, está bien ya el gusto, pero ya no un esfuerzo, ya viene un entrenamiento continuo, estructurado, sostenido, y le damos paso a nuestro compañero Juan Sebastián García Cerrato. Bueno, bienvenido, Sebastián. Profes, buenos días, don Víctor, don Daniel. Es un orgullo estar hoy con ustedes y de parte de Colombia les damos el agradecimiento por todo lo que hicieron por un país. Ahorita, cuando uno escucha sus historias, o no es inevitable que se le llenen los ojos a uno de lágrimas por todo lo que hicieron. Yo al comienzo les decía que yo soy una persona que entrena fútbol, estudia fútbol, ve fútbol, pero pues cuando los escucho, ustedes tienen todo nuestro honor, tienen todo nuestro respeto y son deportistas héroes, porque para nadie es un secreto que uno de los deportes más comerciales en Colombia es el fútbol, pero los escucho y ustedes son unos héroes, son deportistas héroes y dejaron el país en alto y eso se les agradece. Yo sé que ahorita los ciclistas jóvenes los van a escuchar y se van a motivar muchísimo porque lo que estamos haciendo es reconocer todos los logros de ustedes, conocer sus vidas. Ahorita yo más adelante sí quiero conocer todos esos tips que les pueden dar a los ciclistas jóvenes. Todos en el fútbol le decimos mañas. Me imagino que en el ciclismo también deben haber muchas cositas que nos puedan ayudar. Pero para entrar en contexto, cuando se habla de entrenamiento muchas veces se reduce a mejorar marcas o aumentar capacidades.
pero en el fondo lo que está en juego es la relación que el deportista construye con su propio cuerpo. Entonces quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo cambia la relación con el cuerpo a lo largo de los años de entrenamiento? Entonces, don Víctor, cuéntenos su experiencia, cómo cambia la relación con el cuerpo. Bueno, el cambio es notable, es significativo, es un cambio. Yo quiero decir una cosa, uno no se imagina las cosas que puede lograr un cuerpo entrenado. Sí, sí. Es algo que ahora que soy, digamos, ex deportista, que aún no habitaba las cosas que un cuerpo entrenado logra. Son unas cosas que lo dejan uno sorprendido. Por ejemplo, una vez subí al Nevado del Cocuy trotando, cuando era deportista, ¿sí? Fui un grupo de ciclistas trotando en una preparación física, y eso es casi imposible de lograr. Después de mi retiro, fui y confieso que casi no soy capaz de subir caminando. Así no soy capaz. Es más, renuncié a volver al Nevado del Cocuy, porque la experiencia no fue buena, digamos, el viento, la fatiga, etcétera, ¿no? Todo lo que siente cuando uno está preparado para someterse a eso. Entonces, el cambio de que tiene uno que empezar a organizar su tiempo y su vida profesional, porque el deporte profesional es otro cuento, ¿no? Es más, nosotros muchas veces decíamos cuando éramos deportistas que el deporte de alto rendimiento no es deporte, no es salud. De acuerdo. No es salud, es una cosa que lo saca uno del límite de que muchas veces no alcanza uno ni a disfrutarlo. ¿Por qué? Porque se siente obligado. ¿Qué otro cambio hay? La alimentación. Es muy importante hablar de la alimentación. Uno no puede compartir, digamos, la misma mesa que comparte, digamos, el círculo familiar o el círculo amigos. ¿Por qué? Porque toca hacer el sacrificio de que, oiga, ellos están comiendo muchas cosas deliciosas, ¿cómo le provocan? Pero yo tengo que cuidarme en las grasas, en las harinas, en las bebidas, muchas veces las bebidas por ejemplo, como la Coca-Cola, saladas, todo eso, ¿no? Tiene uno que cuidarse, por ejemplo, en el licor, uno puede tomarse un trago, de pronto toma uno, pero no puede embriagar, eso le va a afectar mucho. Tiene que cuidarse uno mucho, por ejemplo, de las reuniones familiares, de amigos, de fiestas, que no puede trasnochar, la trasnochada mata más que cualquier otra cosa. Entonces, tiene que tener buena recuperación, el deportista debe tener digamos, tres cosas: comer, entrenar y dormir. Se dice que uno lo que hace fuera de la bicicleta lo paga sobre la bicicleta. Entonces ahí es donde viene todo lo que dice el profesor Víctor aquí. También. Uno debe cuidarse demasiado porque es que cuando ya se está en alto nivel, el organismo empieza a sufrir que las defensas bajas. Entonces, si uno sale a entrenar y por la tarde se va a caminar, se va sin chaqueta, ya bien, normalmente el ciclista siempre tiene un poco de daño porque las defensas son muy bajas. La alimentación, hay que estar muy bien alimentado, cuidándose de todo tipo de comidas, de saludable, igual la hidratación, uno tiene que estar hidratando el día anterior para el entrenamiento, la competencia del día siguiente. Descanso, es muy importante porque si uno no descansa, si uno en la noche no se despierta 2, 3 veces o no puede pasar alguna buena noche, entonces al día siguiente en la bicicleta se va a notar. ¿Sí? Son cosas importantes, porque uno tiene que aprender a que el organismo tiene que aprender a comer muy bien, más saludable, así no sea la comida que uno quisiera o que a uno le guste, pero es saludable. Que uno tiene que dormir, así sea sin sueño, pero acostarse a descansar, porque hay que recuperar muy bien. Lo mismo la hidratación, muchas veces estamos cansados de tomar agua, de tomar hidratantes, pero nos toca seguir hidratando. Entonces, pues todo eso pues es la base para
tener una muy buena recuperación y el organismo se sienta fuerte y seguridad para hacer un entrenamiento completamente meses. Y así es todos los días. Entonces no se puede esperar el día de que no se despide, ya empieza a perder. Yo tengo otra pregunta. Ya cuando hablamos de que aprendieron a leer el cuerpo durante el esfuerzo, en algún momento sintieron que el cuerpo les estaba diciendo algo claramente. Sí, sí, profe, sí, claro que sí. Uno ya pues esto, se conoce tanto que ya empieza uno a sentir cuando hay algo que no está funcionando, que empieza a sentir que la fiebre, que empieza a sentir que hay algo que tiene un dolor muscular que no es normal, alguna posición en la bicicleta que eso significa que hay algún dolor que uno no tiene base, entonces que se le movió algo a la bicicleta, se le bajó el sillín, se le tocó algo, hizo un mal pedaleo, entonces ya no hizo más activo. Entonces, vamos conociéndose demasiado el cuerpo, tanto que uno ya sabe lo que puede venir. Entonces, todo eso son cosas que uno ya también aprende a prevenir y a mejorar esa situación. O sea, uno cuidarse uno demasiado. Lo que nos damos cuenta acá es que lo que empieza a notarse es que el entrenamiento no solo desarrolla capacidad física, sino también transforma la manera en que el deportista percibe y gestiona su propio cuerpo. Esto es muy importante porque ya vemos la época cumbre del deportista, pero uno piensa que cuando se termina su etapa, se retira, pasa ¿cierto? Su periodo de alta competencia, pues cesa la relación con el deporte. Pero en realidad lo que cambia es el vínculo con el deporte, sino la forma en cómo lo vive y cómo empieza a experimentar su relación con la etapa. Entonces, vamos a ver qué pasa después de la competencia y le damos la palabra a Elena Marcela Cabra Azul. Hay una cosa importante que rescato de todo lo que nos han compartido, es que la vivencia en el momento del rol deportista es muy valiosa, pero hay una parte también de esa trayectoria que no se mide solo por los resultados vividos, las medallas, las etapas, los procesos de desarrollo fisiológico que nos han contado con el tema alimenticio, con el tema de entrenamiento, cargas y demás. Hay otra parte de ese proceso y es esa relación que ustedes viven cuando ya empiezan a vivir otra etapa de su proceso, y es el proceso de dejar de entrenar. Esos procesos de desentrenamiento, Cote es un autor que habla del tema y habla de que esos procesos de entrenamiento tienen otras miradas, otros puntos de vivirlos, hay unas emociones que juegan en ello, hay unas transiciones, y nos gustaría conocer con respecto a ello cómo empieza a darse esa nueva relación de ustedes con su deporte y no necesariamente desde el rol del deportista. Nos gustaría conocer un poco de esa experiencia, lo que han vivido. En mi caso, esa transición, ese cambio de deportista a dejar ya el tema del ciclismo, pues es un tema que yo ya estaba cansado de la bicicleta, yo ya no, la cabeza no me daba para salir a entrenar, que yo ya ese último 6 meses digámoslo así, de contrato de trabajo que tenía, era muy fuerte los entrenamientos, porque ya no tiene uno la capacidad de tener esa disciplina de salir a hacer, a completar los entrenamientos. Entonces, ya dije, no, esto ya no es lo mío, ya pasó el momento de ciclista, entonces, pues, decido, al finalizar la temporada, decido retirarme. Yo ya pensaba no volver a tocar bicicleta, no volver a ese tema, y me sale una oportunidad en un equipo donde estaba, donde me dicen, bueno, necesitamos, o quieres venir a ser técnico del equipo, o de pronto si quieres seguir de ciclista. Entonces, pues ahí se me da la oportunidad. Entonces, yo no abandono el ciclismo, pero ya lo empiezo a mirar desde otro punto de vista. ¿Sí? Entonces, ya me vuelvo técnico, ya andaba en el carro, ya dejo de entrenar, ya, porque pues uno, no porque no pudiera, sino porque no tenía la cabeza para hacer de pronto los entrenamientos, primero esperé un tiempo para volver a coger la bicicleta y volver a entrenar y a recuperar ya esa parte física sobre la parte del funcionamiento. Entonces, para mí fue muy importante retirarme del ciclismo, pero seguir
vinculado al deporte y de ahí mismo cuando estuvimos con parte como director técnico de un equipo profesional. Eso fue importante para mí. Gracias. Y don Víctor, ¿cómo fue esa experiencia, su relación con su deporte? Para mí, una de las épocas más difíciles fue el retiro. Fue lo más duro que me pegó a mí. Sentía un duelo duro como igual o peor que cuando le muera un ser querido. Es algo difícil, algo que siente también una frustración de que me bajé la bicicleta, que ya no tengo mis amigos, porque eso se le convierte a uno, el gremio del deporte del ciclismo es como la familia de ellos. Aunque son mis rivales, los demás ciclistas son como mis hermanos, son las personas que yo tengo confianza, en los que uno compartía, ya fuera en la carrera, después de la carrera, en el hotel, estar viajando de una ciudad a otra, todo eso. Y eso es, o sea, es algo, un choque psicológico muy fuerte en el caso mío, que no sabía ni qué rumbo tomar, no sabía a qué dedicarme, no sabía qué hacer, no sabía por dónde iniciar, cómo replantear mi vida, porque definitivamente yo decía, ya no quiero volver a sufrir tampoco una bicicleta, ¿no? Ya no quiero volver a eso, y también pensaba, tengo que ponerle un punto final a esto, porque nosotros dentro del deporte llamábamos que el ciclismo es un vicio, lo comparábamos con un vicio donde le hace falta. Por ejemplo, cuando llegaba uno al momento de que llegaba el día domingo de descanso, y después de trabajar 5 o 6 días en la semana, pues un día de descanso, ya llegaba el momento que uno ni siquiera ese día de descanso lo tomaba. Yo ya me levantaba, preciso ese día me despertaba más temprano, de vueltas en la cama, uno pensando que voy a hacer hoy día de descanso, ¿sí? Y la opción más fácil que era, oiga, voy a tomar un tinto, voy a salir de la bicicleta a tomar un tinto, a dar una vuelta, porque hacía falta, el cuerpo le exige a uno. Claro, y ahí se presentan cambios importantes, como lo estamos viendo, es decir, viene de una etapa de alto rendimiento, una etapa de entrenamiento, y aquí lo que empezamos a ver es que ya el deportista no solo muestra resultados, sino que ha acumulado en su trayectoria una gran experiencia en su cuerpo, una experiencia de vida, un conocimiento, pero también se enfrenta a una situación post, que sería, digamos, lo que vamos a ver. Entonces, pero aquí hay una parte importante antes de abordar el tema psicológico emocional, y es que ha acumulado una gran cantidad de conocimiento y una experiencia, y la tendencia, digamos, como más natural es compartir ese conocimiento con otros y brindar las experiencias de servicio de otros. Por consiguiente, el deportista empieza a transformarse en un entrenador. Demos el paso a Ivonne con ese aspecto. Pues mis profes, el tema de que todo el mundo pensamos o la gente piensa, los alumnos piensan que el entrenador es solamente aquella persona que llega, hace una planeación, una proyección, ¿sí? Que hace un poco de ejercicios y ya, hasta ahí llegó. Pero el entrenador va mucho más allá que hacer un poco de ejercicios. Profe Daniel, ¿qué significa realmente ser entrenador más allá de dirigir el entrenamiento? Bueno, eso es muy bonito para mí, es muy importante porque cuando decido retirarme, de pronto llegan algunos padres de familia a buscarme que por qué no les entreno a los hijos, que por qué no les doy unos tips, que por qué no salgo con ellos. Y uno pues como que en ese momento lo piensa, que sí, otra vez. Pero entonces ya les empiezan a sacar el tiempo, a dejarles el tiempo para ir a entrenar, para enseñarles cómo se debe entrenar, cómo debe ser la parte técnica. Entonces de ahí ya se va formando como pues, una bolita, digamos así, formamos un club y empezamos ya a formar deportistas. Gracias a Dios, pues nos ha ido muy bien, hemos ido sacando deportistas desde la parte de sus inicios hasta llegar a convertir en profesionales, que actualmente pues, ciclistas de nuestra formación, que han corrido en Europa, ya tienen títulos nacionales, estas que están en equipos profesionales, entonces pues eso le llena a uno mucho de motivación, de alegría cuando un muchacho que empieza de ceros con uno, llega y está en un equipo, lo llama o él mismo le comparte los triunfos cuando los saluda por
por sus entrevistas, con los otros periodistas. Ese yo creo que esa es la mayor motivación que uno tiene, porque pues ahí está la formación, las enseñanzas que uno les da, que uno, el tiempo que uno les ha dedicado, y ellos pues de una manera u otra pues, retribuyen, pues no olvidándose de uno, sino pues reconociendo que uno está en su trabajo, y bueno, pues esa es eso es lo más bonito, y esa es la forma que de pronto uno no olvida su deporte. Y bueno, eso es otra cosa muy importante también, es que uno pues, debe igual seguir uno capacitar, estudiando, porque pues cada día la tecnología va avanzando mucho, todo va avanzando, y si uno se queda en la época que uno montaba bicicleta, pues ha ido cambiando y seguir avanzando. Así es. Espectacular esta experiencia porque aquí lo que estamos mostrando son no solo deportistas de gran trayectoria, sino que su experiencia la repiensan, la transformen, la vuelven práctica, la vuelven sistema, por consiguiente es un sistema de entrenamiento desde lo vivido, lo cual es bien interesante y pues obviamente aunque se dejó de competir, ese saber sigue y continúa en otros. Ahora quiero plantearles un tema que siga a continuación de esto y que teóricos como García Naveira y por ejemplo también forma parte de un campo de mi tesis doctoral en actividad física y deporte, es lo que hoy en día se conoce como ascensionamiento, es decir, sí, ustedes compitieron, terminaron, le dieron toda, pero ¿qué pasa en el cuerpo después de competir? ¿Qué pasa a nivel emocional? ¿Qué pasa a nivel psicológico con ese dejar de competir y dejar de estar en los escenarios públicos montado en la bicicleta para ganar? Uy, eso es un tema importante, ¿no? En el deporte. El caso mío, cuando yo decidí ya dejar de la actividad deportiva de alto rendimiento, tenía conocimiento que había que hacer un proceso de entrenamiento y, bueno, hay dos tipos de entrenamiento. Uno parcial, que es cuando termina uno la temporada y se va a descansar, a retroalimentar, a hacer su parte de fortalecimiento, a despejar la mente. Es, digamos, un entrenamiento, desentrenamiento parcial, bajar cargas. Yo no soy amigo de que uno termine una temporada y de una vez al otro día se vaya a descansar. No, hay que hacer un ciclo de bajar cargas y el desentrenamiento final. Yo prácticamente tuve alrededor de un año de desentrenamiento final, donde hacía lo que anhelaba hacer, salir a montar bicicleta a bajas cargas, si quería de pronto forzar un poquito lo hacía, quería, me antojaba un café, paraba, me lo tomaba. Más recreativo y hacer lo que muchas veces uno anhelaba, que no estuviera uno contra el reloj, contra el tiempo, a cumplir ciertas tareas o ciertos trabajos, sino más bien a tomarlo, a vivir el ciclismo ya más como en la parte recreativa que en la parte de alto rendimiento, que es totalmente diferente. Sí, disfrutarlo de otra óptica. Disfrutarlo de otra óptica con amigos. Hay cambios fisiológicos donde uno ya empieza a salir de peso. A mí me da risa cuando me empezó a salir la barriga. Y se va a hacer Cuando me empezó a salir cachetes, me da risa porque créanme que durante todo el tiempo que monté en bicicleta, el comentario, ¿no? ¿Por qué está tan delgado? ¿Por qué está flaco? ¿Está enfermo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no come? Mire, usted me pone la ropa, se la cuelga, bueno, hartas cosas, ¿no? Comentarios, y yo llegaba, inclusive pensé que nunca iba a hacer a subir de peso, ¿no? Como la disciplina y todo lo mantiene, ya con el tiempo, pues yo decía, no, yo creo que yo soy flaco, soy delgado, soy... Así me quedo. Ectomorfo. Eso, pensaba eso, pero ya a la vuelta de 2 años ya empecé a subir de peso. Inclusive me subí más de lo que me imaginé que llegara a subir, y ya también ya tomo conciencia también, venga, yo no puedo seguir subiendo de peso porque no se me olvida que yo fui deportista, y un deportista pues tiene que tener una figura, conservar un cuerpo, un estado de salud, y sí. Entonces, siempre el cambio fisiológico es significativo. Y en tu caso, o sea, ¿cómo fue esa experiencia? En mi caso, digamos que yo sí tuve una parada total, que yo terminé un poco cansado de la bicicleta, entonces lo que hice fue aproximadamente un año quieto, sin hacer bicicleta ni nada. Entonces, ¿cómo cambia el organismo? Empieza no se nota el cambio
de peso, a subirse de peso, porque el músculo que uno tiene pues ya lo empieza a perder, empieza a ganar grasa, pero en ese cambio el peso pues uno como que se mantiene delgado, pero es un cambio que se está haciendo después de cierto tiempo, ya digamos como al año, ya como que empieza a fatigar, como que empieza uno a sentir otras sensaciones, pues ahí ya empiezo a montar bicicleta, entonces ya vuelvo otra vez a la bicicleta, ya no tan seguido ni tan intenso, pero sí empieza uno otra vez a retomar, otra vez le vuelven las energías, entonces ya empieza a salir con los mismos muchachos del grupo y pues como uno de todas maneras siempre está competitivo, como que quiere volver otra vez a intentar ir con ellos, a ir rápido, entonces pues uno ya toca tener pues también el cuidado de no caer pues, como en ese juego, sino pues bajarle las cargas y bueno, pues así duré unos años entrenando, sí, con ellos, varios, muchas, un poco más, dependiendo de la energía que uno tuviera o el tiempo. Después otra vez descansé y ahí vamos a veces entrenamos, a veces no, pero bueno, ya hicimos Claro. Sí, lo que queda claro con ustedes es que el tema de esta vida poscompetencia, pero eso no es el final del proceso, sino el inicio de una nueva etapa de vida y que requería que haya estructuras y organizaciones, el Estado, no sé, pero también pienso a nivel educativo, en su caso que ustedes también son estudiantes de cultura física y deporte, que se les brinde cierto tipo de posibilidades, que se les prepare el cambio y la transición a la vida post-deporte, porque ustedes dejan de competir, pero la vida sigue y ¿cómo digamos? Los resultados sobre el cuerpo también, a nivel emocional, a nivel psicológico, y desde el punto de vista, y la vida de la hora de deportista debe ser también muy bien planificada, muy bien acompañada, y le damos entonces el espacio al compañero José Wilito Chávez para que nos hable qué pasa después del retiro. Wilito. Bueno, un cordial saludo a los profes, a Daniel y al profe Víctor. La verdad, muy, muy contento de estar aquí y compartir estos momentos con todos los compañeros y pues un saludo también a todas las personas que nos están viendo. Pues nada, súper orgulloso de todo lo que han hecho desde sus comienzos, toda esa transición que han hecho y, y pues digamos que lo último es como ese proceso de poder compartir todo ese conocimiento que ustedes tienen, que es súper valioso y como todo, ¿no? Como hay algo importante para todos los deportistas y es el final, ¿no? Es el final que es súper clave y cuando se habla de ese retiro deportivo, pues muchas veces se queda como en la idea de dejar de competir, ¿sí? Y como lo decían ahorita, pues pocas veces se piensa como en qué debería pasar después, ¿cierto? Entonces, desde algunos estudios que se han aplicado al ciclismo, se han evidenciado que la ausencia de un proceso de desentrenamiento está pues asociado a la aparición de problemas de salud como pues, lo que es la hipertensión, el sobrepeso, lo que estaban hablando ahorita eh, o alteraciones cardiovasculares, pues en este tipo de deportistas y más en el ciclismo que es una competencia pues de alto calibre, ¿no? Eh, Carabello en el 2002 señala que el abandono del entrenamiento sin una reducción progresiva de las cargas puede generar afecciones importantes en el organismo del atleta pues ya retirado. Dicho de una forma más cercana pues a este tipo, el problema no es dejar de entrenar, el problema es dejar de hacerlo sin una guía. Y ahí pues aparece el tema. Y la pregunta es, después de su retiro o dejar de competir, ¿qué tipo de actividades realizaban? O sea, aparte de las que decían ustedes ahorita, que digamos que la profesión fue un año, y en el caso del otro profe que fue después o sea, volvió a retomar digamos, como su vida de práctica de ciclismo después de un año. O sea, ¿qué tipo de actividades hacían? Y si tuvieron como un seguimiento de alguna persona o en el equipo en el que estaban o, sus dirigidos, o los que los dirigían a ustedes, los llevaron hacia esa proyección para hacer como ese desentrenamiento. Bueno, yo creo que durante el proceso del retiro ahí influyen varias cosas importantes, ¿no? Sobre todo la parte psicológica es muy fuerte, ¿no? No hay, o por lo menos en el caso mío no encontré, ni la busqué tampoco, un apoyo psicológico
pero sí es muy importante de pronto ese acompañamiento de los deportistas que pasan del alto rendimiento al proceso de retiro. Otra cosa que siente uno es la pérdida de identidad deportiva, ¿no? Como la imagen que uno tiene, siente uno que esa imagen ya, pues hasta ahí llegó su proceso, prácticamente hasta ahí llega su identidad deportiva. Ya pasa uno a ser una persona, digamos, más como del común a esa identidad como figura pública del deporte, ¿no? Eso, en el caso mío, yo siempre anhelaba, sentía la frustración por haberle dedicado toda mi juventud al deporte y no haber aprendido a hacer otras cosas. En la época que me tocó no había la facilidad como la que tenemos hoy, que estamos desarrollando acá de tener la oportunidad de capacitarnos, de estudiar, de sacar una carrera profesional y poner al servicio nuestra experiencia, ¿no? Que es lo que hoy estamos haciendo y ya desde un ámbito profesional, que es lo que estamos buscando, la profesionalización de, digamos, la parte académica, pedagógica, para poder enseñar todo lo que nosotros tenemos, tener esa base para llevarla a las nuevas generaciones. Eh, Sí, de todas maneras, como entre su retiro y su qué hago, pues también empieza uno a mirar qué posibilidades hay, que bueno, me retiro del ciclismo, qué voy a hacer de aquí en adelante, entonces pues ya empieza uno a mirar pues otros trabajos, eh, hasta dónde puedo alejarme del ciclismo, pues también gracias aquí a Víctor, que nosotros siempre hemos sido muy buenos amigos, también llegué al tema de la retro. Ah, sí. Curso de maquinaria, genial. Claro, pues íbamos a dedicar, bueno, pues también pues por esa misma época ya llegó el tema de la formación de muchachos, con los trabajos en el deporte, entonces pues también estamos vinculados desde la misma época. Entonces ya llevamos muchos años de amistad, tanto de ciclista como después de ciclistas y seguimos trabajando y pues bueno, lo que decía también gracias a la Universidad Inca y a los compañeros estamos teniendo ahorita esa gran oportunidad, esa posibilidad de seguir estudiando y bueno, pues seguimos trabajando con los muchachos y pues todas esas posibilidades se tuvieron en cuenta porque por ejemplo tengo la experiencia de compañeros también de ciclismo que ellos nunca dejaron la bicicleta, que siguen corriendo ya en la parte de senior master con 60 años, con 55, siguen compitiendo, ellos no pudieron hacer esa transición de dejar el ciclismo, sino, no han logrado. sino de mantenerse ahí, pues también, así como hay otros compañeros que igualmente abandonaron el ciclismo totalmente y se dedican a otras labores. Entonces, pues nosotros afortunadamente hemos bendición seguir con el deporte como Ay, muchísimas gracias por esa información. Muy bien, muchas gracias. Pues queda claro que yo ratifico nuevamente la honra y es un honor estar en compañía de ustedes, aprender. Los que estamos en el mundo de deportes sabemos que producir resultados de alto rendimiento no es para todo el mundo y no es fácil. Requiere años, sacrificio, dolor, pero aquí están hablando de glorias de su experiencia, que lo empezaron, lo vivieron, lo triunfaron, están después de ello y están saliendo adelante. Y esto deja también un gran mensaje para quienes inician en el mundo del deporte y para que vayan viendo en ellos también una fuente de inspiración. La verdad que les agradezco mucho, les agradecemos en nombre del equipo porque su experiencia nos enriquece y nos hace también modificar la forma en que nos percibimos nosotros como entrenadores, como profesionales y voy a decirlo así, solamente somos aficionados al deporte, porque nosotros somos de alto rendimiento. Así que un gran agradecimiento y de verdad los honro. Gracias. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por tenernos en cuenta en este espacio, muy orgullosos y agradecidos de ustedes compañeros por habernos tenido en cuenta, de tener esa oportunidad de hablar de nuestras experiencias, de nuestra vida de deportistas y bueno, pues hablamos también de que vamos a ser unos profesionales, ¿no? Y bueno, pues gracias a ustedes por venir hasta acá y por tenernos en cuenta en este espacio. Muchas gracias, muy amables. Chao, chicos, gracias. Chao, Gracias a gracias. ustedes. Gracias a ustedes. Chao. ¡Feliz almuerzo!
Feliz almuerzo, ¡Feliz almuerzo! feliz comida, segunda hora que nos estén viendo. Sebas, Hernancito, José, gracias a la... Chao, chao, Milita. Ya cuadro eso. Estamos en el café